Hola, buen día. A continuación realizaré un ejercicio del amplificador operacional en su configuración inversor, apoyándome de un análisis matemáticos realizaremos un análisis matemático del esquema circuital que observaremos a continuación para encontrar la ecuación general que nos rige este esquema y además reemplazaremos o aplicaremos los valores reales que nos da para encontrar los valores finales o las magnitudes finales que nos rige el comportamiento de nuestro circuito. Esto es de la materia de síntesis de circuitos 1 y mi nombre es Cristian Castro Ríos. Listo. Tenemos el siguiente esquema circuital, que es el de un amplificador operacional en su configuración inversora. Nosotros deducimos o clasificamos a nuestro amplificador en una configuración inversora debido a que, o bueno, la manera fácil de identificarlo es que si nosotros vemos nuestra entrada no inversora, es decir, la entrada positiva, observamos que está polarizada o el lazo que lleva va directamente a tierra, a entrada negativa, y el voltaje de entrada va hacia la entrada inversora. Por lo tanto, nosotros decimos que el amplificador está funcionando de manera inversora. Bueno, para hacer el análisis matemático o para encontrar la ecuación que nos rige el circuito, es decir, demostrar la ecuación que nos rige el circuito, nosotros primero observamos cuáles son nuestras incógnitas. Por lo menos en este circuito nosotros observamos que la incógnita de él es el voltaje de entrada. Tenemos las resistencias y tenemos un voltaje de salida que es menos 14.3 voltios. Como es un amplificador en su configuración inversora, entonces el voltaje de salida va a ser en signo negativo. Si fuera en no inversora, entonces el voltaje de salida sería en signo positivo. Bueno, ya tenemos clasificado nuestra incógnita, que es voltaje de entrada. Para realizar el análisis completo, nosotros lo que hacemos es identificar los nodos en los que queremos hacer el respectivo análisis. En este caso nosotros identificamos estos nodos y son el nodo VB, que es el que está acá abajo, y el nodo VX, que está acá arriba. De acuerdo a los nodos o de acuerdo a las leyes, a la ley de corrientes de Kirchhoff, dice que todas las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Por lo tanto, nosotros hacemos una LCK en el nodo VB. En el nodo VB nosotros identificamos las corrientes, pero estas corrientes nosotros mismos les dimos las orientaciones inicialmente. Es decir, nosotros le asignamos a I1 la orientación que vaya de izquierda a derecha, es decir, que entre al nodo BX. Hay 2 que vaya de arriba hacia abajo, es decir, que salga de BX y que entre a BB. Hay 3 le asignamos, o sea, que salga de BB y entre al nodo de B sub 0. Y hay 4 le asignamos que salga de BB y vaya a tierra, es decir, hacia 0 voltios. Listo. Al nosotros identificar nuestras corrientes, ahora sí hacemos el respectivo LSK en el nodo VB, que en el nodo VB nos dice que entra la corriente I2, nosotros observamos acá I2, entra al nodo y sale I3, que va hacia arriba, y sale I4. La LSK nos dice que las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, por lo tanto, nos queda que I2 es igual a I4 más I3. Como vemos, I2 entra es igual a la sumatoria de las que salen, que es I3 e I4. Listo, ya tenemos nuestra ecuación de LSK. Ahora vamos a hallar la corriente, o sea, la ecuación que nos rige la corriente. Si nosotros tenemos nuestra corriente, nosotros observamos que por ley de Ohm, o también lo identificamos como por la teorema de nodos, pero por ley de Ohm dice que Vx menos Vb es igual, Vx menos Vb sobre R2 es igual a corriente I2, es decir, la diferencia de potencial, la diferencia de tensión entre sus terminales extremos sobre la resistencia es igual a la corriente que pasa por esa resistencia. Por eso nos queda Vx menos Vb sobre R2 es igual a I4, que I4 sería Vb
menos tierra, que sería tierra es 0, entonces sería VB menos 0 sobre R4. Y para el otro lado sería VB menos V sub 0 sobre R3. Nos queda la ecuación de esta manera. Nosotros, para un análisis matemático o por la siguiente deducción, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros decimos que el amplificador operacional como propiedades o como parámetros a tener en cuenta, su impedancia de entrada es bastante grande, es muy grande. Se puede decir de que es más o menos un mega ohmio o valores redondeados superiores e inferiores a esta cifra. De acuerdo a eso, nosotros decimos que nuestra corriente IA es igual a 0. Y también decimos que este nodo de Vx es 0 y este nodo de Vx también es 0. Por eso nosotros le asignamos que Vx es igual a 0 voltios. Y si nosotros reemplazamos ese 0 voltios en nuestra ecuación, la ecuación que hallamos anteriormente, entonces nos queda Vx menos Vb, entonces nos queda 0 menos Vb. Por eso nos queda, por eso la escribimos de esta manera, sería menos Vb sobre R2 es igual a Vb menos 0 sobre R4, que es esto que está acá, Vb sobre R4, más Vb menos V sub 0 sobre R3. Y de esta manera encontramos la ecuación 1, que sería la ecuación de este nodo, del nodo Vb. Listo. Ahora, lo que nosotros hacemos es, ya al haber encontrado Vb, entonces nos dirigimos a realizar el mismo análisis pero en el nodo Vx. Entonces nosotros vemos que entra I1, sale IA y sale I2. Esto lo hacemos por medio del LSK, de la ley de voltaje de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces nos queda I1 es igual a IA más I2, pero como decíamos que IA es igual a 0, entonces por eso nos queda I1 es igual a I2, lo que tenemos a este lado. Y hallamos las mismas diferencias, las mismas operaciones que hacíamos anteriormente, que la diferencia de potencial entre sus dos terminales sobre la resistencia es igual a la corriente que pasa por esa resistencia. Entonces tenemos I1, tenemos VI menos VX sobre R1. Y en I2 tenemos Vx menos Vb sobre R2. Listo. Como lo hacíamos anteriormente, Vx es igual a 0. Por eso nos queda V1 sobre R1, porque este Vx es 0, entonces se elimina. Y este Vx también es 0, entonces se elimina. Entonces nos queda V1 sobre R1 es igual a menos Vb sobre R2. Despejando Vb nos queda que es igual a menos R2 sobre R1 por Vi. Y de esta manera hallamos nuestra ecuación 2, la ecuación 2 que nos rige el circuito. Es decir, encontramos la ecuación que nos rige este nodo Vx. Pero tuvimos en cuenta de que queríamos despejar, o para un análisis a continuación, nosotros despejamos Vb. Bueno. Despejamos la ecuación 1, es decir, la separamos y de esta manera nos queda que Vb sobre R nos queda lo que teníamos la ecuación 1, que era esta que está a este lado, entonces menos Vb sobre R2 es igual a Vb sobre R4, que es aquí está Vb sobre 2 más Vb sobre R4 y más Vb sobre R3 menos V sub 0 sobre R3 más Vb sobre R3 menos V sub 0 sobre R3. Todo esto es igual a 0. Listo. Nosotros observamos que tenemos Vb. Tenemos una variable en estas tres, tenemos una misma variable en estas tres suma de fracciones. Por lo tanto, despejamos Vb, factorizamos Vb y nos queda que Vb multiplica 1 sobre R2 más 1 sobre R4 más 1 sobre R3 menos V sub 0 sobre R3. Listo. Despejamos o pasamos al lado derecho, V sub 0 sobre R3 está restando, pasa al lado derecho a sumar. Y de esta manera encontramos la ecuación 3.
Anteriormente habíamos dicho que la ecuación 2 era igual a VB menos R2 sobre R1 por VI, que si nos devolvemos un poco, fue esta que hallamos acá. Entonces, tenemos que VB es igual a R2 sobre RI por VI, que es la ecuación 2. Entonces lo que vamos a hacer es, reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 3. Es decir, esta ecuación que está acá la reemplazamos en la ecuación 3. Entonces, VB es igual a menos R2 sobre R1 por VI. Lo reemplazamos en VB, que viene siendo este lado de acá, y nos queda de esta manera. Menos R2 sobre R1 por VI multiplica 1 sobre R2 más 1 sobre R4 más 1 sobre R3 es igual a V sub 0 sobre R3. Haciendo, tenemos acá que esta división o este fraccionario está multiplicando a b, entonces lo pasamos al lado derecho a dividir, entonces nos queda de esta manera y aplicamos la ley de la oreja. Al aplicar la ley de la oreja nos queda el siguiente fraccionario. Nos queda este fraccionario, y al quedarnos este fraccionario nosotros nos dirigimos a este lado y observamos que VI multiplica toda esta expresión. Entonces, al multiplicar toda esta expresión, entonces está multiplicando, la pasa al lado derecho a dividir. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera: R1 por V sub 0 sobre menos R2 por R3, todo dividido en 1 sobre R2 más 1 sobre R4 más 1 sobre R3. Nosotros aplicamos bueno, en esta parte de abajo nosotros realizamos, por medio de las propiedades de los fraccionarios, realizamos la suma de fraccionarios, y al realizar la suma de fraccionarios nos queda esta ecuación que está a este lado. Y acá arriba vemos que es la misma que está acá arriba. Entonces esto lo pasamos a esto por medio de las propiedades de suma de fraccionarios. Al haber realizado esto, hacemos ley de la oreja. La parte de arriba no multiplica la parte de abajo, y las dos del centro se multiplican entre ellas. Entonces nos queda la siguiente ecuación. Nos queda R1 por R2 por R3 por R4, que es R2 por R3 por R4, que multiplica a R1 por V sub 0, que multiplica a R1 por V sub 0. Y menos R2 por R3, que multiplica todas estas resistencias que se están una suma de productos. Aquí lo vemos en este lado, menos R2 por R3 que multiplica esta suma de productos. Tenemos arriba y abajo factores iguales, entonces se pueden cancelar. Entonces R2 y R3 lo tenemos también acá abajo, R2 y R3, por lo tanto se cancelan, y al cancelarse nos queda que el voltaje de salida es igual a R1 por R4 sobre menos R3 R4 más R2 R3 más R2 R4, que multiplica al voltaje de salida. Y de esta manera nosotros hemos encontrado la ecuación general que nos rige el circuito. Es decir, hemos encontrado la incógnita, la ecuación de la incógnita que en un inicio planteamos, que era voltaje de entrada, que será nuestra ecuación general. Como lo dijimos en un comienzo, después de haber hallado nuestra ecuación general, ahora vamos a reemplazar o vamos a aplicar valores reales en la ecuación que al final nos den una magnitud, que es la que nosotros realmente queremos hallar. Entonces, nosotros vemos el circuito acá a este lado, y tenemos la resistencia R1, R2, R3, R4 y el voltaje de sub 0, que es igual a menos 14.3 voltios. Vamos a la ecuación, y la ecuación nos dice algo que nosotros tenemos en cuenta, y pues lo quise resaltar acá escribiéndolo, y es que al tener todas las resistencias en K ohmios, o sea, todas las resistencias son por 10, digamos es 10 por 10 a la 3, entonces al tenerlas todas de esta manera, entonces al tener acá una división, nosotros podemos decir que ese por 10 a la 3 se cancela, el de arriba se cancela con los de abajo. Entonces para un desarrollo más fácil, nosotros las escribimos solamente su valor sin el por 10 a la 3, y al final nos va a dar el mismo valor. Si algunas resistencias fueran de 10k ohmios y otras fueran de 10 ohmios, ya no sería la misma fácil, ya
ya no podríamos hacer la misma simplificación o el mismo desarrollo. Así tendríamos que colocar los valores de resistencias como son. Bueno, entonces tenemos R1 por R4, que vemos el circuito, y R1 vale 5 y R4 vale 1. Lo tenemos acá, 5 por 1, sobre R3, sobre R3, R4, R2, R3, que es R3, R4, 1 por 1, R2, R3, R10 por 1. Vemos acá, 1 por 1 más 10 por 1. Y más que suma a R2, R4. Que R2 es 10K ohmios y R4 es 1K ohmios. Y lo colocamos como 10 y 1. Que multiplica al voltaje de salida. Que el voltaje de salida nos da el ejercicio que es menos 14.3 voltios. Que es esta operación. Y al realizar esta operación en calculadora nos da que el voltaje de salida es igual, el voltaje de entrada, perdón, es igual a 3,40 voltios, que es el voltaje que necesita o el voltaje que usa nuestro circuito para que a la salida le dé menos 14,3 voltios. Y pues es negativo debido a que el amplificador está en su configuración inversora. Ya después de nosotros haber hallado nuestros valores de manera analítica o de manera matemática, por medio de las demostraciones y demás parámetros, procedemos a verificar los resultados obtenidos por medio del software Proteus, que es un software que nos permite realizar las simulaciones de circuitos y comprobar que los valores sean verídicos o que sean correctos. Bueno, nosotros encontramos de que a la salida nos dio a la entrada nos dio un voltaje de 3.4 voltios, que lo tenemos en este lado. Y teníamos nuestros valores de las resistencias, que eran 10K ohmios, R2, R3 1K ohmio y R4 1K ohmio, que lo vemos acá. Y lo tenemos que R1 5K ohmios, R2 10K ohmios, R3 1K ohmio y R4 1K ohmio. Bueno, tenemos de esta manera. Y los voltajes de polarización tenemos que es de menos 9 voltios a la entrada negativa y de menos 19 voltios a la entrada negativa y de 19 voltios a la entrada positiva. Ahora nosotros ejecutamos nuestro circuito y efectivamente nos da la salida que en un principio nos había dado el circuito, que nosotros observamos de nuevo y teníamos que la salida era de menos 14.3 voltios. Efectivamente es la misma salida que tenemos en nuestro circuito. Nosotros verificamos los valores, son 3,4 voltios, menos 19 voltios y 19 voltios. Y las resistencias 5K, 10K, 1K ohmio y 1K ohmio. Listo. Y de esta manera ya verificamos y concluimos de que realmente determinamos que la solución o la ecuación general que nos determinaba el voltaje de entrada de nuestro circuito amplificador inversor es correcta. Cumple con los parámetros y nos da el voltaje de entrada que necesitábamos para que la salida fuera de menos 14.3 voltios. Bueno, muchas gracias.